Muy buenas noches a todos y bienvenidos al encuentro del miércoles en New York. Esta noche, como todos los miércoles a las 7 de la noche, nos reunimos para presentarles grandes personalidades del mundo de habla hispana. Esta noche tenemos 27 de octubre del 2021 y es mi gran placer presentarles desde Málaga, España, a Andrés Espinosa, quien nos dará una muy interesante charla. Y yo creo que está por acá ya Andrés. Adelante, Andrés. Puedes encender tu micrófono. Muy buenas, Ernie. And company. Buenas. A ver, que el gato me ha quitado el... Directamente comienzo ya, Ernie. Sí, bienvenido, adelante. Por favor, si te presentas para aquellos que no te conocen. Vale. Adelante. Muy buenas. Bueno, pues a ver cómo me sale esto de presentarme. Sin aún materializar quién soy, ¿no? Como decía aquel. Bueno, ¿quién es Andrés? Pues Andrés es una persona que andaba por el mundo sin saber, sin tener idea de dónde andaba. Buscaba sin saber y se dedicaba, pues bueno, a conseguir logros materiales, profesionales, a ser reconocido, a cumplir todo aquello que esperaban de él. Y en una de esas, pues llegó a tuvo una crisis personal profunda, ya por el 2001, y sufrió un despertar espontáneo. Nada sabía de la espiritualidad en aquel momento, y desde entonces, pues ando descubriéndome, ¿no? Investigando. Y nada, también sabía que aquello lo tenía que compartir, aquella experiencia que tuve, y hasta que no me vi cualificado, preparado o medianamente entendiendo qué había sucedido, no lo hice y tardaron 15 años. Ahora como 15 años empecé a compartir con mi primer libro y también después se fueron dando las condiciones y la vida parece que me ponía ahí, fui compartiendo también a través de organización de eventos, ¿no? Donde han acudido personas, grandes seres y guías, facilitadores como Sergi Torres, ¿no? El que me agrada ver en pantalla junto a Katia. Digo, mira, igual está hoy con nosotros. Cuando lo he visto ahí, ya he leído Katia. Ah, vale. Muy bien. Y bueno, creo, a través de mí, fui utilizado para hacer encuentros, al igual que Ernie está al servicio a través de este canal que tiene y de esta buena iniciativa, pues fui compartiendo personas que a mí me aportaban mucho y que a mí me llegaban y para mí eran referentes, los llamaba y los compartía presencialmente, de una forma presencial, pero bueno, también se ha ido tornando ahora en virtual hasta que llegué al gran evento Origen, que para mí fue la materialización de todo lo que hago, ¿no? Porque sí es cierto que organice o imparta, todo apunta hacia el mismo lugar. Quiero que sepa Origen, que todos los presentes vivamos el encuentro en el mismo origen. Nunca hago nada, aunque sea organizando, que vayamos a ver a alguien que nos enseña algo ajeno a nosotros, o nos habla de algo ajeno a nosotros, sino algo que todos podamos degustar, ¿no? Que se haga una paella para todos, no que todos la probemos. En este caso hoy, Ernie me proponía que lo hiciéramos un poco más tangible o no sé cómo surgió exactamente, pero surgió la idea de que fuera algo más tangible, no
digerible para la mente, ¿no? Porque hasta ahora ha venido a compartir presencia, ¿no? Momentos de encuentro, origen, y a ver si damos algo a degustar, algo a roer por la mente, ¿no? Pero que sea útil, que sea útil. Y creo que le pusimos algo así como utilizar miedos, sombras y proyecciones para mi despertar, ¿no? Cómo utilizar miedos, sombras y proyecciones para acceder a la realidad del corazón. Genial. Y podemos comenzar por ahí si os apetece. Hacer una introducción, creo que interesante. Para mí ha sido como mi forma de hacer, ¿no? Cuando me di cuenta que detrás de los miedos, de la sombra y de las proyecciones, estaba yo. Y me pasaba toda la vida huyendo de ellos. Cuando me di cuenta que eran señales que me indicaban el camino de regreso a casa, pues entre mi experiencia personal más las formaciones que he ido adquiriendo, pues conseguí o entendí que era una vía de acceso, ¿no? Voy a hacer una cosa, podemos empezar, si os apetece, por un vídeo que es muy significativo con respecto a lo que yo hago. Pero antes vamos a hacerlo un poco, voy a hacer una pequeña cosita, una metáfora que va muy bien. Si tenemos un objeto opaco, ¿no? Y en el otro lado proyectamos una luz, si aquí tenemos una luz que he puesto ante la luz del iPhone, del móvil, al otro lado aparece una sombra, ¿verdad? Entonces, donde quiera que hay un miedo, sombra o proyección, da igual, donde quiera que hay una sombra, vamos a decir, hay una luz que la proyecta. Estamos diseñados desde la dualidad, desde la mente dual, a si hay un miedo, me voy y me alejo de aquí. Porque el miedo originalmente está para salvarnos la vida, ¿no? Biológicamente, si hay un miedo, hay un peligro para mi vida. Entonces, si huyo de ese miedo, salvo la vida. Si, vamos, estamos programados para luchar, huir o hacernos el muerto, biológicamente, ¿no? El sistema nervioso central, pues, cambia de modo. Del parasimpático pasamos al simpático, sistema de lucha-huida. ¿Qué pasa? Que tendemos a huir. Si algo me da miedo, me voy y desaparece el miedo. Si siento algo que siento y no quiero sentir, cambio lo de afuera y desaparece ese malestar. ¿Qué pasa? Que el miedo se hace más grande y yo más chico. El miedo aumenta y yo disminuyo. ¿Se entiende eso que estoy explicando? Ahora después me gustaría que fuera más participativo. Con lo cual, el mundo se me va reduciendo a esta pequeña sala de cine, los miedos, las sombras, las proyecciones, porque como siento algo que no quiero sentir, cambio lo de afuera y yo dejo de sentir eso. Y no funciona así. Realmente el acceso a la vida, yo estoy detrás de ese miedo, detrás de esa sombra, detrás de esa proyección. ¿Y cómo accedo a la realidad que soy? Pues sintiendo, a través de sentir ese miedo, esa proyección o esa sombra. Porque si tengo una sombra, como en el enneagrama se describe muy bien, una buena herramienta, soy egoísta o soberbio, o tengo uno de los pecados capitales, ¿no? Decimos, ay, yo no, porque eso está muy mal visto, yo no. Y huyo de mi sombra. Mi sombra toma el poder. Ella es más grande y yo más chico. En vez de aceptarla, integrarla, y con ello se disuelve. ¿Sabéis que en el enneagrama lo que hay detrás de cada sombra es nuestra luz? Y lo recuerdo brevemente porque es súper interesante. Eso también radiografía muy bien lo que os quiero explicar hoy, os quiero exponer hoy. No sé si estoy yendo muy deprisa. Aquí está. Es muy interesante esto del enneagrama, porque detrás de la ira, cuando trascendemos la ira, si aceptamos la ira que hay en mí, aparece la serenidad, es la cualidad que esconde la ira. Pero si la persona que es número 2, en eneatipo 2, que tiene como sombra su lado oscuro, el orgullo,
la soberbia. Resulta que si atraviesa la soberbia, si trasciende la soberbia, aparece la humildad. De la vanidad a la autenticidad, de la envidia a la ecuanimidad, de la avaricia a la generosidad, de la cobardía a la valentía. ¿Veis? Que es como lo opuesto. ¡Ay, cuánto Sergi veo hoy aquí! ¡Qué bien acompañado que estoy! De la cobardía a la valentía, la gula a la sobriedad, de la lujuria a la inocencia y de la pereza a la disciplina. Entonces, huimos de eso que creemos ser y no somos y resulta que está escondiendo un tesoro. Huimos de nosotros mismos. ¿Vale? Es muy interesante este dato. Os voy a pasar a ver un vídeo. Me gustaría que lo sintierais. Más que entenderlo mentalmente, que también, que sintierais el vídeo. Porque al final la vida es sentir, no es pensar. Fijaros la cara que se le queda a las chicas después de atravesar al lobo, que simboliza todos los miedos que le impedían vivir, le limitaban la vida. El lobo no existía, el lobo era mental. Una cosa es el miedo real ante un peligro real que me salva la vida, y mi organismo se activa fisiológicamente para poder sobrevivir, para luchar, para huir o para hacerse el muerto. Y otra cosa es cuando imaginamos en la sala de cine miedos inexistentes, miedos ficticios, son ilusiones. Entonces cuando camino hacia el lobo no existe, es una ilusión mental, desaparece. Y ese simbolismo de atravesar el miedo, de atravesar el lobo, implica sentir eso que siento y no quiero sentir. ¿Se entiende esto que estoy explicando? ¿Vale? Entonces, lejos de huir de mis miedos, mis sombras, mis proyecciones, no hay nada más sano que entenderlos como las señales que me indican el camino de regreso a casa. Donde quiera que hay un miedo, una sombra, una proyección, cualquier cosa que me incomode, que sea creado por mi mente, ahí está la diferencia, saber discernir eso, me indica el camino de regreso a casa. Por eso el ego, el personaje, las máscaras, primero me ayudan a sobrevivir, se desarrollan en un ambiente hostil para poder sobrevivir y llegar hasta aquí. Después me limitan y me impiden vivir, que es cuando sobran, hay que deshacerse de ese traje que me quedas chico, de esas cayolas que me puse cuando me partí el brazo, por decirlo de alguna forma, simbólicamente. Pero también me es útil porque me indican el camino de regreso a casa. ¿Habéis visto las maquinitas estas que hay, ¿no? de los juegos virtuales, donde aparecen unas moneditas que vamos cazando, ¿no? O vamos consiguiendo combustible o dinero, ¿no? O energía? Pues eso es igual.
Al final, cuando te das cuenta que esto es un gran videojuego y que cada miedo que cazo, que yo sorprendo al miedo, no el miedo a mí, porque el miedo me quiere arrinconar, pero yo me doy cuenta que no, que mi libertad empieza por ahí, pues cada vez que yo cazo un miedo, me cargo más de energía, estoy más presente, estoy más vivo. Y cada vez me cuesta más, me resulta mucho más liviano deshacer el siguiente miedo. Llega un momento que veo, observo un miedo en mí, siento un miedo, digo, wow, casi me alegro, porque digo, bien, premio. ¿Lo veis? Cómo cambia el chip y lo que era blanco es negro y lo que era negro es blanco, ¿no? Es como si se vuelve todo del revés. Antes, para sobrevivir, huía de mis miedos, pero realmente, como no lo sabía, estaba huyendo de mí. Ahora detecto un miedo y digo, wow, para allá voy. Premio. Quiero esas moneditas que hay detrás de ese miedo. Porque al igual que los miedos se generalizan, por ejemplo, puedo empezar a tener un miedo a una paloma y cada vez que veo una paloma huyo. Empiezo a extender ese miedo a las aves, pero como las aves están en los parques, dejo de ir al parque. Después empiezo a cogerle miedo a la naturaleza, ¿lo veis? Entonces el miedo se va extendiendo y yo me voy encogiendo. Pero cuando inicio el camino de regreso a casa, resulta que ocurre también favorablemente. Cuando deshago un miedo, a veces está vinculado a otros muchos. Es como una torre de naipes, de cartas, una baraja, que hago una torre, quito una carta y a veces se desmoronan varias. Y esa es la introducción, porque tampoco me quería extender mucho, que quería hacer, voy a decir un par de cosas más y después ya me gustaría que fuera más participativo, si lo creéis conveniente. Quiero explicar también biológicamente eso que he dicho antes, de que el miedo tiene una función biológica de salvarnos la vida. Ante un peligro real, el organismo se prepara para la lucha o la huida. ¿Qué pasa? Que el organismo es muy sabio y toda la energía la centra en la parte que me puede salvar la vida, como es el corazón. Cuando estamos asustados, el corazón empieza a bombear mucha sangre, los músculos se tensan, ¿vale? La digestión no es importante. Si estoy haciendo la digestión, ¿qué ocurre? Se ralentiza a bajo mínimos, porque ¿qué importancia tiene si tengo un león delante que yo haga o no haga la digestión para mi supervivencia? Evidentemente, no hay ninguna. El sistema inmunológico pasa igual. ¿Qué más da que coja un virus o no lo coja si tengo un león delante? Lo importante es salvar la vida. Entonces, toda la energía se centra ahí. ¿Qué pasa? Que tiene unas consecuencias de cara a la salud, porque eso está programado para 2, 3, 5 minutos de lucha con el león. Pero ¿qué pasa? Que en el sistema actual, en la sociedad en la que vivimos, vemos fantasmas por todos lados. Y si bien el nivel de miedo con el león no es tan alto que cuando era con el león, pero sí es mucho más permanente. Y hasta durmiendo, estamos pensando en la hipoteca, estamos pensando en el trabajo, en el jefe, y ya lo hemos extendido, tenemos una guerra continua dentro. Estamos pendientes a la sala de cine, viendo películas de terror, de miedo, de tal, de cual. Y eso pues tiene unas consecuencias físicas, de salud, de tener somatizaciones, de tener cuerpo tenso, siempre en guerra. ¿Vale? Por eso de ahí la importancia de acceder al presente, de estar en armonía, en equilibrio, ya a un nivel muy mundano, a nivel físico, de salud. No solo que dejar de soñar para acceder a la realidad, sino a nivel muy físico, muy burdo, es necesario para tener una buena salud física y por consiguiente mental, ¿no? Con las proyecciones, para que se entienda, pasa igual. Lo meto todo en el mismo saco, porque si alguien me muestra algo de mí con los espejos que no me agrada, que yo digo, jo, es que esta persona es muy soberbia. Las personas que son soberbias a mí, uff, qué mal lo paso, no la soporto. Sabéis qué ocurre normalmente, ¿no? Puede esconder otras cosas, otros condicionamientos, porque mi papá resulta que... Pero bueno, básicamente si es proyección y si es espejo, es que yo hay algo de él que no soporto, o bien no soporto, no quiero ver mi soberbia, no quiero ver mi sombra, o no me la permito. O soy mi soberbia está enmascarada en la falsa humildad. Soy tan
tan bueno, tan humilde, mi personaje va ahí simulando ser muy humilde y no me permito sacar cuello. Entonces, o mi personaje es muy soberbio o mi personaje es muy humilde. En ambos casos es personaje, en ambos casos es ego. Entonces me está mostrando el camino de regreso a casa. Y cómo se... Yo por eso lo estoy simplificando, lo simplifico tanto en mi forma de trabajar y en mi proceso personal. Por eso lo simplifico tanto en el sentido de, bueno, no hay que enredarse. Yo siento rechazo hacia la soberbia de esa persona, con lo cual me estoy rechazando a mí, igual que el miedo y la sombra. ¿Qué hago? Sentirlo. Entonces siento eso que no quiero sentir, lo atravieso, eureka, y trasciendo lo que hay de esa sombra en mí. Después viene una comprensión, pero en un principio no tenemos ni que comprender nada, simplemente sentir. Es que el viaje es más sencillo. El pensar interfiere, el pensar interfiere. El primer hándicap que se encuentra en este sistema con el que yo funciono a nivel personal y profesional es, vale, eso está muy bien, pero ¿cómo sé yo cuándo es una cosa u otra, no? Vale, pero si a mí me da miedo de saltar de una 10ª planta, ¿cómo supero ese miedo? No, saltando y sin paracaídas, no, desde luego. Porque hay que saber que si salto de una 10ª planta, es normal que tenga miedo, me salva la vida. Ahora bien, se puede superar el miedo mental. Es decir, me voy a una 10ª planta, me pongo mi arnés, aseguro mi vida, quiere decir que no hay que poner en peligro mi vida, pero sí me asomo a la barandilla. Porque hay un miedo que no es natural. Es decir, yo estoy en una barandilla, estoy en un sitio seguro, no tengo por qué tener miedo, no me voy a caer. De hecho, yo también soy partidario de que cuando accedemos a la realidad a cierto nivel, puede haber una activación fisiológica del organismo para sobrevivir, ¿vale? Pero no es necesario hacerlo con miedo, ni desde el miedo. Porque ahí escondería miedo a la muerte, miedo a no sé qué, pues no, pues me asumo a esa 10ª planta, siento ese miedo. El arte no está en saltar. Es como si le tengo miedo a saltar desde 1 metro de altura. No me va a pasar nada por saltar de 1 metro en altura. Pero no es lo mismo si salto como comprimido, ¡ay, lo he logrado! Que me balanceo en ese metro de altura. Siento. Porque lo que interesa no es superar la prueba del metro de altura, lo que interesa es trascender el miedo en sí. Entonces siento, mi balanceo es el sentir ese miedo. Eso que siento y no quiero sentir, como con la proyección. No soporto a la gente soberbia. Si hay una mesa, hay 10 personas y hay uno muy soberbio que me rechina, ahí me siento y a ese observo, porque me estoy observando a mí. Mi hermano lo único que está haciendo es mostrarme algo de mí, que con lo cual es el mejor regalo que hay en la mesa. Eso no quiere decir que me pase eso con la gente agresiva y me vaya a que me peguen, ¿no? No se trata de ser un mártir. Hay que protegerse. Esa es la diferencia del peligro real al ilusorio, ¿no? Yo creo que está hecha la introducción. Si algo no ha quedado muy claro, me lo ponéis encima de la mesa y lo investigamos juntos. Porque a veces salen nuevos caminos, nuevas rutas. Y podemos compartir a partir de ahí, si os apetece hacerlo. Venga, Jairo. No se te oye, tienes el micro ahora. Sí. Muchas gracias. Me encanta lo que estás contando. Hace poquito terminé de escribir un resumen, un libro acerca de la bipolaridad de las emociones, en el cual me puse, desde hace mucho rato, estudié con unos maestros que hablan acerca de las emociones. Y hay un libro muy importante que primero que todo lo que has dicho es fascinante, maravilloso, muy bien, muy exacto. Estás muy acertado, perfecto. Solamente lo que voy a decir no es para contradecir, al contrario, para afirmar lo que has dicho y simplemente para ampliar un poquito de que el libro se llama Los 4 gigantes del alma: el miedo, la ira, el amor y el deber. Y estudié con otros 2 maestros que me enseñaron que las emociones son bipolares, de 2 polos. El polo negativo y el polo positivo, aunque hay personas que ya
se metieron a negar que existen las emociones negativas. Negativa es negación activa de alguna posibilidad. Entonces, el miedo es el polo negativo de la vida, está negando la vida, la existencia. O sea, el miedo, lo que yo descubrí es que es una amenaza a mi subsistencia. Y hay varios niveles. El miedo a la tierra, al agua, al aire, al fuego y en las relaciones con personas. El miedo a la tierra es un terremoto, hay un terremoto, un movimiento de tierra, pues escóndase, pues, busque, quítese el edificio para que no le caiga encima. Una inundación, amenaza de inundación, el miedo, entonces busque protección. Como allá yo vivía allá en el 2012, un tornado de estos que me tocó ver como el tornado arrastraba cosas y a una chinita que la arrastró por el suelo, impresionante. Esa chinita va gritando de pánico, ahí estaba su vida en peligro, amenaza. Y luego también viví ahí en Flushing un incendio, todo el mundo corriendo por amenaza. Ahora, los miedos que usted estaba diciendo ahora, maravilloso lo que usted dijo, son miedo a interrelacionarnos con gente que nos amenaza. De ahí viene ya la ira. La ira es una emoción resultado de la frustración cuando nos niegan el amor o el derecho, o cuando nos ofenden. A usted dicen, vos sos un tal y yo no sé cuál, entonces la ira. Pero si tiene poder, si es el jefe, si es el presidente, si es miedo, amenaza. Y luego viene la tristeza. La tristeza es una pérdida. Pero de todas maneras es maravilloso. El miedo, todas las emociones tienen 10 niveles. Los niveles del miedo son, el primer nivel es susto. El segundo nivel, prudencia. El tercer es cautela. Cuarto, alarma, miedo. El quinto. Sexto, espanto. 7, horror. 8, pánico. 9, pavor. Y 10, terror. Entonces, son niveles. Entre más miedo, más me inmoviliza. Pero el miedo tiene una función. La función es alejarme de una amenaza. Y si la puedo controlar, como usted le mencionó ahora un león, creo que fue, o un cocodrilo, o una esposa bien brava. Usted llegó tarde y la esposa, desgraciado, ¿qué viniste a hacer a estas horas? Bueno, ahí me imagino a don Ernie con su esposa. Ernie, ¿por qué viniste tan tarde? Estaba ya en el encuentro de los miércoles. Bueno, de todas maneras, maravilloso lo que estás diciendo, me encanta. No sabía que me estabas diciendo que tuviste la experiencia de conexión con allá. Maravilloso. ¿Hay algo que yo pueda hacer o los que estamos aquí presentes para tener esa conexión, que es lo que más he perseguido durante toda la vida? Muchas gracias, Jairo. Gracias a ti por estar. Gracias. Y todos somos de utilidad, seguro, para los hermanos y para nosotros mismos. Fíjate, ha hablado del miedo. El miedo niega, fíjate, el miedo niega la vida, ¿no? Pero está diseñado para salvar la vida. Lo negativo niega lo activo. Niega, sí, la vida. Cuando nos... Y la ira, fíjate, la ira también esconde algo así, porque me lleva la ira algo que es de una determinada forma y yo no acepto que sea así. Quiero cambiar eso porque lo considero una injusticia, porque es una injusticia, y me llevan los demonios, ¿no? Y las demonias. Y las demonias, Y podemos ir más allá, incluso has dicho, si me dicen tal o cual cosa, puedo entrar en ira. Cuando me dicen tal o cual cosa y me siento agredido, ¿quién se siente agredido, no? Porque la realidad que soy no es dañable, ¿no? Al final, todas estas cosas es negar lo que ya es. Es como negar la vida. Es decir, esto es de una determinada forma y yo no acepto que sea así. Y yo no acepto que sea así. No aceptar es negar. Eso es. Entonces, negamos la vida. Eso es el ejemplo que yo pongo para que se entienda. Es tan loco como salir ahora a la terraza, ver la luna y decir, la luna no tenía que estar allí, tenía que estar hacia mi izquierda. O tenía que estar el sol o una estrella.
Y cualquiera, evidentemente, que viera eso, que viera a una persona sufrir porque la luna no está donde él quiere que esté, diría, este hombre no está de acuerdo, ¿verdad? Este hombre está negando una realidad y además se cree con la capacidad de cambiarla. Y se cree en la necesidad de hacerlo. Y se frustra y se enfada y coge ira. Pues es exactamente igual de loco salir o ver una noticia en la tele o una injusticia de alguien que ha matado, que ha asesinado, alguien que me grita y no aceptarlo. Y vamos a hilar fino aquí porque es importante. Si algo ya ha ocurrido, ya es, sea agradable, desagradable, como nuestra mente lo catalogue, ya es. Negarlo es negar la vida. Negarlo es locura, al igual que querer cambiar la luna de sitio. Otra cosa que esté en mi mano, evitar algo que otros hermanos sufran, ayudar al bienestar de otro, impedir que ocurra una desgracia, pero desde la aceptación de lo que ya es. No sé si me estoy explicando. Desde la aceptación que ya es decir, yo veo un señor que va a agredir a otro injustamente, de una forma con abuso de poder. Vale que intente evitarlo, lo que hay a continuación, pero lo que hay ya, lo que ya ha ocurrido. Y esa lucha interna, esa dicotomía de no aceptar la realidad que es locura. Y es negar la vida. Y la vida no la podemos negar, no tenemos esa capacidad, afortunadamente. Afortunadamente. Pues muchas gracias, porque creo que he dado pie tu intervención para profundizar un poquito más ahí. Y cuando niegan la muerte, niegan la enfermedad, niegan que la mujer se fue con el otro. Todo aquello que la mente cataloga como malo, como injusto, de hecho, si catalogamos ya algo como bueno o malo, estamos negando, nos usurpamos el lugar de Dios, casi. Nos creemos con el mandato de mi Dios juzga. Entonces, es como muy loco. Lo que es, y no somos quien para juzgarlo, ni opinar, ni saber cómo es mejor. Lo que es ya. Además, es dentro de una ilusión. Es el apego que le tenemos a la ilusión, el creernos esa peli que está proyectando nuestra mente, porque al final es la interpretación que hacemos de aquello que está ocurriendo. Nos alejamos incluso de lo que está ocurriendo. A veces no tenemos realmente ni una concepción, ni una visión clara, a veces no siempre, ni una visión clara y neutra, vamos a decir, o neutral sobre aquello que acontece, objetiva sobre aquello que acontece. Eso de neutral está maravilloso, Andrés. La neutralidad es, curiosamente, imagínate que lo demasiado positivo también es inadecuado. O sea, muy negativo, malo. Muy positivo, inadecuado. ¿Por qué? Porque si una persona es muy segura, va a actuar con tanta seguridad que comete errores. Si una persona es demasiado pacífica, se aboba. Wow. Si una persona es muy alegre y quiere estar permanentemente en fiestas y en parrandas, eso es un desastre. Y si es demasiado amorosa, se aprovechan de ella. El camino del medio, Jairo, siempre. El filo de la navaja. Qué bien, sí, sin duda. Me agrada que te haya encajado. Son 4 emociones negativas. Miedo, ira, el resultado de la ira que es el odio y la tristeza. O sea, es que la ira, cuando a ti te ofenden, o a mí, o a cualquiera, me da rabia. Y si me vuelven a ofender, ya queda un resentimiento. Y si vuelven a ofender más y joden, nace el odio, entonces nace el deseo de venganza. Lo que le dijo el ganso a la gansa, venganza. Y entonces, lo opuesto del odio es el amor. Lo opuesto de la ira es la paz. La paz, cuando hay una adecuada paz, entra en un estado de armonía. Y cuando tú estás en armonía con una persona, nace el sentimiento llamado amor. Hay 10 niveles del amor.
amor a mí mismo, amor a la pareja, amor a los hijos, al papá de la mamá, al resto de la familia, a los amigos, a las personas de la sociedad que uno admira, amor a los objetos, amor a los seres de la naturaleza y los animales y amor a Dios. Y lo opuesto de la tristeza es la alegría. Entonces, para pasar del miedo a la seguridad, necesitamos una protección. Entonces la gente vive buscando protección. Si no la encuentra, miedo. Para pasar de la ira a la paz, necesitamos comprensión o perdón. O sea, el perdón se da cuando el ego comprende, pero también cuando comprendemos y damos el perdón. Para pasar del odio al amor, o renunciar o perdonar. Y para pasar de la tristeza a la alegría, que alguien nos dé consuelo, que nos consuele. Tranquilo, hermano, como Nerny cuando yo estuve allá, que me consoló tanto ante mis fracasos. Al final, a colación de lo que dice aquí el compañero Jairo, es interesante afinar un poco eso porque hay múltiples teorías sobre el tema de las emociones, de niveles, pero para simplificar, yo soy muy amigo de simplificar. Al final, la base de la dualidad, en lo que es la ilusión de todas las emociones, es el miedo. En la ilusión estamos en el miedo y en la realidad estamos en el amor. Y a veces entramos en el tema, son opuestos, pero realmente desde la mente son opuestos, pero la realidad es que no lo son por lo siguiente. Porque si una habitación está a oscuras y abrimos las ventanas para que entre el sol, abrimos las puertas para que entre la luz del sol, ¿qué ocurre? Desaparece la oscuridad. ¿Sabéis por qué? Porque no es opuesto, simplemente la oscuridad no existe, es la ausencia de luz. La luz y la oscuridad nunca podrán entrar en conflicto, en oposición. En oposición. ¿Motivo? Porque la sombra, la oscuridad es la ausencia de luz, el miedo es la ausencia de amor. Y es la base de todas las emociones. Aunque la ciencia aún diga que no, ¿no? Que hable de las emociones básicas y te habla del miedo, te habla del amor y te habla de la alegría y te habla de la tristeza, ¿no? Pero son como texturas de un mismo color, al final. Si estamos en la mente, en la ilusión, hay una base de miedo, y si estamos en la realidad, estamos en el amor. Y el amor todo lo abarca, todo lo acepta, todo lo contiene. Sergi Torres vino aquí a Colombia y tuve la gratísima oportunidad de estar con él. Cuando le pregunté por qué razón hay una serie de personas, especialmente los que siguen el curso de milagros, dicen que ¿por qué dicen que lo opuesto del miedo es el amor, siendo que desde el punto de vista del ego, lo opuesto del miedo es la seguridad? Sergi Torres me dijo, porque aquella persona que está ligada al amor divino está protegida, está en protección. Entonces, me dio, en cierta forma, pienso yo, pues no sé, puede que usted diga lo contrario. Si está ligado al amor divino hay protección, lo opuesto del miedo es la protección. Y cuando una persona tiene un hijo, no sé si usted tenga hijos, lo que más quiere es protegerlos. ¿Por qué? Por el amor. Entonces, si nosotros estamos conectados al amor de Dios, al amor divino, al amor del supremo, o como sea que sea, estamos protegidos, o no, pues, o nos sentimos protegidos. Y nos podemos llenar de una esfera mágica de energía, de protección. Si me equivoqué, me corrige, por favor. No, muy bien, muy bien. En la dualidad hay opuestos, claro que sí. En la dualidad hay opuestos, lo único es que cuando aparece la luz, desaparece la dualidad. Y un amigo que tengo aquí en Colombia, que se llama Antonio García, me dijo, él es experto en acrósticos e ideofonemas, y él se inventó un ideofonema del ego. En la palabra ego tiene 3 letras, E, G, O.
E, estructura. G, generadora. O, obstrucción, oscuridad, obnubilación. Una serie de palabras que empiezan por O. Entonces, el ego nos obstruye, nos llena de orgullo cuando el ego tiene cierto nivel de poder. Sí, sin duda el ego nos protege, en una primera instancia nos suple de ciertas carencias y amenazas de un entorno hostil, y después primero nos ayuda a sobrevivir y después nos impide vivir, ¿no? Y es el momento donde al igual que la sombra, al igual que las proyecciones, hay que integrar, aceptar, agradecer, y nos indica el camino de vuelta a casa. Allí donde el ego se encuentra incómodo, hacia allá voy. De hecho, ahora que tocamos el ego, me apetece compartir otro vídeo muy significativo. Es aplicable a la aceptación de la sombra, es aplicable a la aceptación de la proyección, a sentir en mí aquello que no soporto de él, ¿no? Y encaja muy bien. Si os apetece, ponemos otro vídeo y así también hacemos como el de antes, sentiros, a ver dónde os lleva, hacia adentro, no hacia la mente, hacia donde vamos a resonar lo más adentro posible, y después compartimos. Después de verlo, pues si a alguien se le mueve algo, me gusta que sea como muy práctico, más que teórico, todo lo que hago. Entonces, pues agradecería que compartieseis. A ver. Aquí. Lo que se os mueva dentro. Estad atentos, por favor. A ver qué ocurre dentro. El siguiente desafío es una batalla con su ego. Trabajo de corrección de la creencia en la separación, porque si estamos acá, estar acá en este plano físico, es porque le hemos dado creencia y credibilidad al creer estar separados de la fuente de amor, de cuerpos que estamos separados, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate, o fijémonos más bien, que cuando retornamos a esa noción de fuente, cuando retornamos a esa mente uno, pues empieza a ser un poco más claro. Silencien sus iPhones. Porque lo que yo doy en realidad no es lo mismo, es lo que para otros corrientes, por ejemplo, de Oriente,
ejemplifican como el karma. No hay nada que no pueda el amor. Ahí sucede la integración. Cuando aceptamos, sentimos desde el agradecimiento. El ego no se le puede ni luchar para matar, ni huir de él. Es una integración, una aceptación, al igual que lo que nos une aquí hoy, ¿no? De sombras, miedos y proyecciones. Acepto, siento eso que siento y no quiero sentir. Lo abrazo, agradezco que el ego me ha traído hasta aquí, que me protegió e incluso que me indica el camino de regreso a casa. ¿Vale? Como la mente, ¿no? Cuando estamos meditando. No quiero oír la mente, ¿no? Huyo de la mente. O me apego a los pensamientos y me los creo, me produce emociones. Pues no va por ahí, ¿no? No va por ahí la cosa, porque mientras yo huya de la mente le doy realidad si me apego a ella también, si no quiero estar en el futuro, si no quiero estar en el pasado, incluso si quiero estar en el presente, ya no estoy en el presente. ¿Y se ha movido alguna cosita por ahí a nivel interno? Sí, don Andrés, el que tenía los ojos rojos era el ego. Y Ahí representa el ego. Y él se abrazó, pues como nunca había visto la película de Naruto. Discúlpeme que sea tan bruto, pero entonces cuando este lo aceptó y se hizo así, ¿se hicieron uno? ¿Los dos se hicieron uno? Bueno, según sale en la imagen, Se desvaneció. Se disuelve, ¿no? Se disuelve. Ten en cuenta que el ego es como, realmente hablamos mucho del ego, pero no le damos ubicación o forma. Viene a ser como un constructo mental y emocional que se va creando a través de la experiencia y los condicionamientos, pero no tiene existencia propia ni ubicación concreta. Es un personaje al cual nos identificamos. Lo importante es que metafóricamente te valga, que en ti suceda algo cuando ves esa disolución, ¿no? Deja de haber guerra, entramos en paz. Cuando lo aceptamos. Claro, hay que aceptarlo. Que no apegarse, que es diferente. En aceptar, un agradecer, ahí le dice, gracias a ti estoy aquí. Pero es que además nos indica el camino de salida, el camino de vuelta a casa. ¿Cómo? Pues si me toca la fibra, me proyecto sobre alguien y alguien me produce un malestar interno por su soberbia, pues es la mía, ¿no? Entonces el ego es el que me está mostrando eso. La diferencia está en que ahora lo utilizo como una señal de regreso a casa. Nos indica el camino a seguir, pero no el camino agradable. Tira por ahí que por ahí molesta menos, no. Jo, aquí te duele, pues ahí voy. ¿No? Aquí me duele, aquí siento. Y esto no sucede a nivel intelectual, no va por ahí la cosa, es un sentirlo, permitirse sentirlo, transmutarlo. Así es, por aquí nos dicen, voy a releerlo, por si alguien no lo ha leído. El camino a sentirlo todo.
camino del corazón. Al final, somos la misma herramienta sintiente y cuando siento lo que siento, el universo se balancea a través de mí. Eso lo llaman vivir. Así es. Algo así es la vida. Así de sencilla, así de simple. Es sentir. Y cuando sentimos, sentimos, como dices, todo. Porque si sentimos plenamente, si estamos en el sentir pleno, estamos en el uno. Ha desaparecido Andrés. Si sentimos plenamente y aceptamos la vida tal cual es y desaparece el personaje. No interfiere. Y si no interfiere el personaje, estamos en el origen, estamos en casa. Y en ese lugar somos uno. Y como somos uno, sentimos a través de los demás, sentimos con los demás, somos la misma cosa. Es un ser, volver a casa, un ser yo sin mí, ¿no? Un ser yo sin mí. Cuando dejamos ese constructo mental, Eckhart Tolle creo que lo llama también así. Eckhart Tolle lo llama eso, algo así creo que le dice también. Eso es. Al final, cada vez que miramos a alguien a los ojos, siempre vemos la misma persona. Yo diría que vemos, si sabemos mirar real con los ojos del corazón, sin personaje que interfiera, no vemos a persona alguna. Es vía directa al cielo, vía directa al ser, a nosotros mismos. La mirada de un niño. Cuando tengáis un niño delante, mirad a los ojos. Si no hay personaje que interfiera, es la mejor forma de comunicación que hay. Es vía directa. La mirada limpia a los ojos es vía directa. Persona, lo digo lo de persona porque persona, el origen de la palabra persona, etimológicamente es máscara. Viene del teatro veneciano y persona es máscara, personaje, no os digo. Entonces, más que la persona, es cuando no está la persona, vemos al ser que somos. Eso es, vemos el mismo ser. La mejor forma de comunicación que a mí me fascina es la mirada a través del silencio. La mirada y el silencio. Y ahí ocurre el arte de no hacer nada. Cuando no hacemos nada, miramos a otra persona. Yo trabajo mucho con la mirada y con el silencio. Cuando nos miramos a los ojos y no interferimos y dejamos de hacer, ahí sucede la verdadera comunicación. Porque la palabra, como no estemos muy en la presencia, muy en el silencio, porque la palabra puede ser dicha desde el silencio y apuntar hacia el silencio, como está interfiriendo la mente, da lugar a eso, la interferencia, da lugar a posicionamientos mentales, a defender posturas, a yo pienso esto, yo pienso lo... Es que ahí, en presencia, en el ser, no hay posturas mentales, no hay... Yo eso lo observo mucho, bueno, en mi grupo es así, porque si no, no tiene sentido el encuentro, no hago las cosas para que haya desencuentro, sino encuentro. Pero donde sucede de una forma brutal es cuando me encuentro, por ejemplo, con Sergi, que lo conocéis bastante bien. Jamás hemos pensado diferente. Jamás. Nunca he tenido la sensación de pensar diferente a Sergi ni sé, porque lo primero que hacemos es no pensar cuando estamos juntos. Entonces, si hay algo que rechine en un encuentro con él, que él o yo veamos que lo afinamos porque ha intervenido en la mente en algún grado. Porque si nos posicionamos ahí donde somos uno, no puede haber dos criterios. No sé si me estoy explicando. No lo hay. No, hay algo interferido, alguna interpretación, vale, ok. Es que esa palabra apunta hacia ahí, no hacia donde mi mente entendía que apuntaba, ¿vale? Y va un poco por ahí. Va a ver que no he entendido bien. No hay una postura diferente, ni la suya ni la mía puede ser diferente, porque entonces no tiene sentido el encuentro. Hay un desencuentro, estamos en la mente y eso no ocurre. Entonces afinamos y a través de... Se utiliza la palabra para afinar y se da donde está el
el malentendido o eso, no afinar, porque la palabra en sí, cada uno tiene, las palabras son como, tienen un significado, cada palabra tiene un significado. Y no es para todo el mundo igual, cada uno tiene en su mente una idea de esa palabra. Y además está condicionada, cada palabra tiene un condicionamiento emocional en cada uno de nosotros. Entonces, lo interesante es ver hacia dónde apunta la palabra, no el significado en sí, porque si no, y más aquí, por ejemplo, ahí le podéis dar un significado como más diferente, incluso aquí, o de una región a otra de España incluso, ¿no? Entonces lo interesante es ver hacia dónde apunta la palabra. Y por eso lo más interesante es ver si apuntamos hacia el silencio y si parte desde el silencio, ocurre el encuentro. Ocurre el encuentro. Es como señalar a la luna. Si miramos hacia donde señalamos con el dedo, al final vemos la luna. Y todos vamos a hablar de la luna y todos vamos a disfrutar de la luna. Pero si miramos el dedo que apunta hacia la luna, pues cada dedo de una forma. Uno tiene la uña más larga, otro más corta, pero al final es un dedo. Y me quedo en el dedo, en la palabra. Y eso no puede contener la luna, no puede contener la realidad que somos. Bueno, si alguien quiere aportar alguna cosita o compartir, si se le ha tocado, para mí siempre es muy grato que los encuentros sucedan, vamos a decir, tocamientos, ¿no? Pues en esta frase, en este momento, se me movió esto, ¿no? Lo he vivido así. Si os apetece compartir alguna cosa. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Adriana. Gracias a ti por estar en ese instante aquí con nosotros. Me surge una pregunta. El miedo es contagioso, ¿verdad? En el instante, en este presente que estamos viviendo hoy a nivel mundial, nos contagiamos muy fácil del miedo. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo puedo utilizar ese miedo en este presente para ayudarme y desde mí poder ayudar a otros? Pues precisamente sintiéndolo. Es decir, el miedo es contagioso. Hay una la película esta de los mayas, creo que es, ¿no? De Mel Gibson, ¿no? Que le dice uno de los protagonistas a otro, ¿no? Que el miedo es una enfermedad que se contagia, ¿no? Que es muy peligrosa y que en las tribus de hecho en aquella época creo que desterraban a la persona que sentía miedo de la tribu, ¿no? Pero si estamos en presencia, el miedo está muy inmunizado. Quiero decir, en presencia, esa es la vacuna, no hay miedo. En presencia no puede existir el miedo, es lo que decía antes, como si le queremos presentar al sol la oscuridad. Señor Sol, le presento aquí la oscuridad. No es viable, no se podrán encontrar nunca. Sí. ¿Cómo podemos utilizar el miedo? Sintiéndolo. Es la vía de acceso a la realidad. No es nada malo. Simplemente me indica que estoy en la mente, estoy en la ilusión, si hay miedo. Sintiéndolo, es una oportunidad, hay miedo, wow. Y cuando tú experimentas los primeros descubrimientos, como el vídeo, la chica que atravesó el lobo, y ves la oleada de energía que entra en tu cuerpo cuando trasciendes ese miedo, porque te sientes viva, seguro que en algún momento te ha sucedido esto que yo estoy explicando, sientes una oleada de energía dentro de ti, wow, te empoderas, pero no desde el ego de lo he conseguido, sino te empoderas desde, wow, presencia pura. No me da miedo la imagen del león, estoy presente, sintiéndolo. Y a partir de ahí, la consecuencia es lo que has dicho, y como para ayudarme a ayudar a los demás, creo que has dicho, a partir de ahí eso sucede solo, no puede ser objetivo, no puede ser el objetivo. Es consecuencia de la meta al final. Porque una vez que tú estás ahí, el miedo es contagioso, pero la presencia más. Sí, ok. La presencia más. ¿Vale? Si
cuando nos ponemos, no sé si has estado en algún encuentro conmigo, que bueno, algo de eso se expande. Sergi es un canal fabuloso para hacer eso también. Cuando entramos en presencia, se contagia. Puede haber alguien ahí que nos quiera ser contagiado de la presencia, digo, del amor, y se quede en la razón, intentando entender todo, comprenderlo todo, y viendo para acá y para allá. Pero al final es contagioso y esa misma persona incluso puede sentir algo raro, no sabe qué es, pero es agradable. Y cómo se crea una sinergia en un grupo, el vórtice de energía que se crea. Es como, yo digo que la presencia es como, ahora mismo cada uno ponemos nuestro tronco en el centro de la llama, en el centro del fuego, una gran hoguera. Y se multiplica. La energía de, aquí ya vemos ahora mismo, creo que 3 por 4, 12, 14, ¿no? 13 personas, ¿no? Más las que haya por ahí en directo. Se crea una sinergia que se multiplica, no tiene nada que ver. Uno más uno no son dos. Porque canalizamos a más numeroso el grupo y más nos entregamos al acto de arder, de desaparecer, de quitarnos del medio, se crea un vórtice de energía que es brutal. Con lo cual no tiene nada que hacer en presencia, no tiene nada que hacer el miedo, no hay lucha, no tiene cabida. No sé si te ha aportado luz. Sí, muchísimas gracias. Sí, estos momentos hay que aprovecharlos para eso. Gracias a ti. Completamente. Gracias a ti. Está bien, el ver con nitidez el miedo de otro también me puede dar presencia. Ok, tiene miedo, lo acepto. Y un día estaba tomando algo con un amigo que también es facilitador, está más en la línea terapia, ¿no? que acompañamiento en presencia. Y me acuerdo cómo me hablaba de las mascarillas, de las personas, cómo iban con el miedo y cómo les afectaba, ¿no? Estaba como enojado con el mundo. Cómo pueden meter miedo por la televisión, por tal, y el miedo que... Y yo lo miraba y yo veía lo mismo que él, pero era diferente y lo estuvimos hablando. Digo, ok, tienen miedo, están en su derecho de tener miedo. Creo. Y tú de estar enfadado con eso que tienes miedo, ¿no? Y ya él se percató un poco, ¿no? Dice, es verdad, Andrés, pero es que no lo puedo evitar, decía. Es que me enoja, me enfada, ¿no? Está en su derecho. A veces esas personas tendrán que ir a su límite de soportabilidad de miedo para dejar de tenerlo, o no, no sabemos. Me gustaría hacer un comentario. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Con respecto a lo que acabas de comentar de cómo nos puede perturbar el miedo de otras personas o de otras personas, ¿no? Esto creo que va de la mano con comprender, aceptar que la realidad no es la misma para todos. Depende del nivel de conciencia, ¿no? Y parte de vibrar en el amor incondicional es respetar y aceptar el momento de la otra persona, ¿no? Que no es igual que el nuestro. Y desde ahí solo amar, porque también la otra persona es parte de nuestra realidad. Gracias. No era una pregunta, ¿verdad? Es un Era un compartir, comentario. un Sí. comentario. ¿Te importaría compartirlo otra vez? Porque me ha parecido muy interesante. Sí, que decía que parte del miedo que sentimos
o la perturbación que sentimos cuando estamos frente al miedo de otra persona o de otras personas, ¿no? Eso va relacionado, o mejor dicho, lo podemos enlazar con el respeto desde el amor incondicional al momento presente que cada persona está viviendo de acuerdo a su nivel de conciencia, ¿no? Porque si nos perturba, de alguna manera es como mi incomodidad, mi fricción interior de querer que todos puedan comprender lo que yo estoy comprendiendo o no comprendiendo, ¿no? Y si paso a la aceptación y al amor incondicional, pues suelto, ¿no? Y simplemente lo respeto y lo amo a cada quien desde el lugar que percibe la realidad. Ok, vamos a sacarle punta a eso, interesante. Todo eso está bien, pero no el final, que no sea de una forma mental. Es decir, está bien, pero porque yo si siento incomodidad ante el miedo de alguien, lo que esa persona me está mostrando es mi propio miedo. Entonces, ¿cómo acceder a eso último que has dicho del amor incondicional y de la aceptación y eso? Sintiendo ese miedo que siento, no echándoselo al otro. ¿Acepto el miedo que tiene él? No. Acepto el mío. ¿Lo veis? Yo no aceptaré totalmente el miedo del otro hasta que no me deje de mover. Eso que has dicho me incomoda o me aparece algo ante el miedo del otro, porque eso es mi propio miedo. Ajá. ¿Vale? Y la forma de acceder a esa aceptación, eso es como la proyección al final, porque podemos coger y me puede mover, incomodar el miedo del otro. Ah, vale, pues tengo que aceptar su miedo, tengo que amar, ¿no? Y ahí nos vamos a la mente y nos montamos una peli, ¿no? ¿Vale? Entonces, gracias, mi hermano me está mostrando mi miedo. Si a mí me incomoda el miedo de aquel o de aquella, si a mí me incomodan las noticias cuando empiezan a manipular con el miedo, si a mí me incomodan los gobiernos y me están mostrando mi miedo. Si estoy en guerra con el sistema y como lo están haciendo, porque están metiendo miedo y yo lo haría de otra forma, estoy en guerra con la vida, estoy negando la vida. ¿Lo veis? Entonces, ok. No me mola la forma, ¿vale? Pero si utilizo cualquier cosita que aparezca dentro de mí, que rechazo lo que es, lo aprovecho para viajar por dentro. Por eso al final el viaje es para adentro. El problema nunca estuvo fuera. Lo de fuera siempre está para mostrarme mi dentro. Es como, ay, yo estaba muy bien y me has hecho esto y me has enfadado, Y simplemente había lodo en el vaso, pero como estaba ahí calmadito, estaba en el Tíbet, en loto, meditando, pues estaba ahí, yo no veía mi basurilla. Pero apenas me hacen así y se mueve el lodo, no es que el otro me haya enfadado, el otro me ha mostrado mi enfado. ¿Vale? Por eso si quieres saber que un iluminado está iluminado, llévalo a vivir una semana con su familia de origen, dicen, ¿no? Y verás lo que salta ahí. Muy bien, muchísimas gracias. A mí me gusta sacarle punta a las cositas que van amaneciendo. Muchas Eugenia gracias. tiene levantada la mano. Eugenia creo que tenía levantada la mano. Dice, ¿no, Ernie? Oh, bueno, gracias por estar acá. Muy interesante su charla. Pero bueno, Gracias. me ha aclarado un poco la pregunta que iba a hacer. Pero ahora con lo que estamos viviendo, dijo alguien ahí que la realidad no es la misma al miedo que sentimos todos. Ahora con esto de la vacuna, los que están vacunados tienen miedo de los que no están vacunados. Y los que no están vacunados, miedo de la vacuna y de lo que, pues lo del sistema que está metiendo ahora tanto miedo, que tienen que estar vacunados, que si los que van a viajar para regresar, entonces, yo no sé. Entonces, todo ese miedo que está pasando. Y a la vez, lo que usted acaba de decir, a mí, por ejemplo, las noticias, a veces yo no veo muchas noticias, pero todo el tiempo están diciendo la vacuna en Nueva York, no pueden estar, que están ofreciendo hasta dinero, ofreciendo cosas para que se vacunen. Entonces los que no están vacunados dicen, pero ¿qué es esto? Entonces, ¿qué es lo que están inyectando? Entonces, todo ese miedo, yo
yo no sabría cómo enfocarlo, porque Sí. tengo miedo a la vacuna, tengo miedo a los vacunados, tengo miedo al sistema, a todo. Entonces, no sé qué me Pues, sugeriría. no huyas del miedo, no huyas del miedo, ¿verdad? Sí, se ha comentado algo lo de que hay diferentes realidades, ¿no? Bueno, visto desde la ilusión, hay tantas realidades como personas, pero ¿sabes qué? Que ninguna de ellas es real. Si hay diferentes realidades, que ninguna es real. Hay otro dicho que me viene que dice, si todo el mundo está pensando lo mismo, es que nadie está pensando, ¿no? Pues si hay diferentes realidades, no es real. Cada uno tiene su filtro mental, su personaje, su tal, pero al final, como comentaba antes, los encuentros con serio, con otras personas en presencia, solo hay una realidad. Yo cuando accedí a ella por primera vez hace 20 años, pues, bueno, y a ese nivel, primera y única vez, no volví a tener ese estado de unión y de disolución de la ilusión a ese nivel. Pues ya me he ido, ya no sé por dónde iba. ¿Qué estaba diciendo antes? Que alguien me lo recuerde. De que hace 20 años como que sintió un miedo o algo. De las diferentes realidades, que Ah. cada uno ve una realidad diferente o algo por ahí. Bueno, me he ido. Intento retomar, a veces me pasa porque como cada vez la utilizo menos, sobre el tema este que vivimos, ¿no? De estar vacunado, no estar vacunado, ¿no? El miedo, ¿no? A tener la vacuna, a no tenerla. Al final, cualquiera de esos miedos es la vía de acceso. La mente te va a variar, la mente te va a torear. Es como cuando vas a comprar, yo pongo este ejemplo, vas a comprar y tienes una lucha interna. Hay un consumo de energía brutal cuando vamos de compra porque son decisiones constantes, ¿no? Y agotadoras. Y tienes a lo mejor la compra entre 2 vestidos, 2 zapatos y no sabes cuál comprar. Cuando compres el que compre, cuando salgas por la puerta, la mente te va a decir, tenías que haber comprado el otro. Esto te has equivocado. Pues eso pasa igual. Tienes miedo a vacunarte, cuando te vacune, te va a venir el miedo a haberte vacunado. Como estés un poco ahí en la mente, al final déjate sentir. Y sobre todo siente el miedo, siente el miedo, siente el miedo. A mí me pasó una anécdota, no hace mucho, iba caminando, yo he observado todo eso. Iba caminando, me gusta salir a pasear, vivo en una zona cerca del mar. Y claro, las normas, la tele va poniendo normas, no sé qué distancia tienes que ir, si no hay que poner mascarilla, porque si no ponen mascarilla, una locura, yo no le presto atención a nada de eso. Lo oigo por saber cómo va la fantasía, pero bueno, o la intención incluso que hay en las noticias, los mensajes, pero no le presto mucha atención. Iba yo paseando y yo iba sin mascarilla, también voy sin vacuna, no estoy vacunado. Y había una señora que venía de frente con su mascarilla, veía andando con una energía así muy, muy energética. Íbamos los dos pegados como la valla, pero en dirección contraria, porque la valla daba al mar y había una vista muy buena. Cuando se acercaba a mí, aceleró el paso, ya tenía cara estaba como muy energética, ¿no? Y claro, yo veía que evidentemente ella no se iba a apartar, yo me aparté, lo que me dio tiempo conforme llegaba, aceleró incluso más y me dio tiempo a acelerarme por la distancia de un brazo, porque ella al paso, cuando iba a mi altura, extendió el brazo así, pero a darme todo de golpe, sin inesperadamente, y me golpeó el hombro, ¿no? Con la punta de sus dedos me llegó a golpear el hombro, ¿no? Fue como marcando la distancia, ¿no? Entendí yo y no sé qué la movilizó, enfado, miedo, ira, no sé, seguro que algo que le incomodaba. Se ve que había que estar a 1,5 metros de distancia sin mascarilla. Pero bueno, yo me aparté, ella no sé hasta qué punto. Al final la movió, entiendo yo que esas son las energías que mueve el miedo, ¿no? Sinceramente yo seguí, no hubo reacción, simplemente y sí, cuando iba un rato caminando,
volví la cabeza hacia atrás y vi a la señora que movía, miraba para atrás, con cara de enfado, así, con cara... Y yo digo, increíble, no sé, hice un gesto así como diciendo, no sé, qué locura, ¿no? En aquel momento me cogió así, en otro me puedo enfadar también, como cualquier persona, ¿no? Pero bueno, son actitudes, son cosas que están ocurriendo, está todo crispado, hay ansiedad, hay miedo, todo el mundo quiere saber cómo tiene que hacer el otro. El otro día también comía con un buen amigo y me decía, me preguntaba sobre la vacunación. No me he vacunado. Y me decía, bueno, pero tú argumentame el por qué no te has vacunado, ¿no? Porque quería saber mi postura. Él era partidario de vacunarse porque, claro, es el mejor acto de ciudadanía, de solidaridad. Y yo le dije, no siento, no sé, tampoco te puedo argumentar. Simplemente siento que no me he vacunado. A lo mejor mañana de otra forma. Primero, no tengo la necesidad y segundo, que tampoco siento que sea una cosa de argumentar. Sí. Eso pasa, por ejemplo, yo vivo acá en un edificio, entonces me encuentro de pronto con los vecinos y ya yo opté por, la gente me pregunta, yo observo un poquito, si son personas como que tienen tanto pánico, me preguntan, ay, ¿ya te vacunaste? Yo no me he vacunado, pero les digo, oh, sí, claro, ya tengo que estar diciendo mentiras todo el tiempo. Porque esas viejitas mentiras, ¿ya te vacunas? Oh, no, sí, claro, ya a las 2. Ay, qué bueno, porque si no, yo estoy como que... Porque si me pongo a decir que no, me gano un sermón de todo el mundo, de que no, que debería, cuál es la cosa. Y yo estoy bien así. Es que eres muy mala ciudadana porque no te vacunas. Eres insolidaria. Y mentirosa. Bueno, no sabemos. Lo que sí está claro, y eso sí que es un tema muy científico, es que con esta vacuna no se han dado los tiempos, los parámetros científicos, ¿vale? Que avalan que funciona bien. Quiero decir, hay unos parámetros científicos, unas temporalidades que hay que cumplir, que con esta vacuna no se ha cumplido. Antes de empezar a ponérsela a un ser humano, tiene unos parámetros, no recuerdo si eran 2 o 3 años. Había que experimentar con animales, después con voluntarios que se prestaban a ello, en fin. Y no se han cumplido. Con lo cual estamos en fase experimental. Y eso es científico. Eso no es espiritual, eso es científico. No se han cumplido los parámetros científicos establecidos, que ha sido debido a la necesidad, a la urgencia, por el bien común. Pues posiblemente, yo ahí no voy a entrar, no quiero decir, pues correcto, si lo han decidido así, pues estará bien. Pero que no se han cumplido los parámetros científicos para ponerla en práctica, eso es evidente. Y que hay efectos secundarios que están apareciendo porque estamos en fase experimental, eso es así. Lo nieguen, los quieran endulzar como los quieran endulzar. Y hay algunas que dejarán de circular, algunas vacunas, otras que se mejorarán. Entonces, que estamos en fase experimental es irrefutable. Que es un resfriado muy particular, muy especial, no más duro, menos duro, más extraño, más artificial. Todo eso vale, pero no deja de ser lo que es, un resfriado. Y que todos los años morían personas por gripe. ¿Y que puedo morir yo si mañana me lo cojo? Pues posiblemente, claro que sí. Pero al final, yo ya tengo la papeleta de morir, la tengo asegurada. Y con lo cual, no sé si la vida sucede allí o no aquí. Entonces, como que tampoco no me gusta sufrir, no me apetece, ni quiero ni ningún ser humano, no ni a decir tonterías. ¿No? Eso es así. Yo creo que cada uno debe de sentirse y tomar su decisión. Lo que sí siempre apuesto por la decisión sin miedo, es decir, que la persona se acerque lo más honestamente a su corazón y tomar la decisión desde el no miedo, desde el amor, desde la presencia, en la medida que cada uno pueda. Porque desde el miedo decidamos lo que decidamos, estamos en error, siempre. Si decido ponerme la vacuna desde el miedo, error. Si decido no ponerme la vacuna desde el miedo, error. Error en el sentido de que no estoy en mi corazón, no estoy en presencia. Porque el único pecado que podemos cometer es no estar en presencia, no estar con nosotros, no ser honestos con nosotros mismos, creernos la separación.
Entonces, lo único que yo puedo, no sé si la palabra es aconsejar, sino compartir, es que tomemos las decisiones desde el corazón, porque el miedo es un mal compañero de viaje. Atravesémoslo. Antes de decidir, atravesémoslos. Y desde ahí, pues me pongo la vacuna o no me la pongo. Cada uno es libre y todo está bien. Es que yo no sé. Es que lo único que está bien es que hagamos honestamente lo que sintamos cada uno. Sí, eso es importante. Así le dije a mi hermana que estaba, ¿me pongo la vacuna o no me la pongo? Yo dije, yo no te puedo decir qué debes de hacer, porque qué tal que le diga que se la ponga y después le da algo. O qué tal que le diga que no se la ponga y después le dé algo, digan, vio, usted me dijo que no pusiera la vacuna. Entonces es decisión de cada uno, su interior. Yo tengo ya varias personas, antes, hace tiempo, no me costaba localizar, pero ahora sí conozco a varias personas que lo han pasado, me comparten cómo han pasado el virus. En fin, es una decisión muy personal de cada uno, así es. Sí. Así es, Eugenia, como la vida misma. Sí, muchas gracias. A ti, Eugenia, a ti. Imagino que ya es el momento de ir cerrando, ¿no? En mí. O al menos de aquietarnos. Y tú ya me dices. Creo que es una buena forma de ir cerrando el encuentro en presencia, acomodándonos en nosotros mismos, echando a un lado incluso todo lo mental que se haya cocinado aquí y dejándonos reposar en el corazón, en la presencia, en el ser, en lo que soy, en lo que eres, en lo que somos. Y espero que este encuentro haya sido útil para desaparecer un poco más. Para avanzar esa pequeña muerte en vida y morir un poquito más de todo aquello que no somos y nacer a lo que somos. Dejarnos sentir, dejarnos vaciar, dejarnos llenar. Ahí nomás. Bueno, Ernie, tú nos dices, ¿qué hacemos? No se te oye. Gracias por toda tu exposición. Gracias a ti. Ha sido muy buena. De mi parte te agradezco y en nombre de todo el grupo, muy agradecido por tu esfuerzo. Yo sé que en España son casi las 2:30, pero como el tiempo no existe, muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Hermoso, súper, súper hermoso. Muchas gracias por tu tiempo.
A vosotros por compartirlo. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche, como siempre. Buenas noches. Gracias. Gracias, Ernie. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.